¿Cuántos pensaban que ese objeto, que solo lo usamos para guindar la ropa, ¿no? Puede servir para tantas cosas, ¿no? Bueno, el hombre que diseñó este objeto no pensó que el ser humano le iba a dar tanta utilidad a un simple gancho o pinza de ropa. Ahora, nosotros, ¿con qué propósito fuimos creados? ¿Será que Dios nos creó con un propósito específico? Nosotros tenemos diferentes habilidades, usamos diferentes cosas para hacer, unos tienen más habilidades que otras, pero ¿será que nuestro Creador nos creó con un propósito específico? ¿Y será que estamos haciendo uso de ese propósito? Hay un pensamiento que lo escribió el doctor Miles Monroe que dice lo siguiente: la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Pues no te recordarán por la cantidad de tiempo que vives, sino que te recordarán de la manera efectiva que vives. ¿Y acaso será que nosotros estamos viviendo conforme al propósito que fuimos creados? Vamos a iniciar con una oración. Amante Padre y Señor que estás en el cielo, gracias te damos porque sabemos que tú eres nuestro Creador. Gracias te damos porque tú nos has dado diferentes habilidades, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí. Queremos conocer si hay un propósito específico por el cual nos has creado y nos tienes aquí, Señor. Bendice a todos los presentes y que tú estés en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciaré con el primer versículo de esta mañana. Utilizaremos un poco la Biblia para el tema de esta mañana. Y el primer versículo se encuentra en Salmos 33:6. Y dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Todo, absolutamente todo, lo que ha sido creado, fue creado por Dios. Incluso nosotros, que Dios nos creó en el sexto día de la creación, Dios nos creó con un propósito específico. Todo lo que ha creado ha sido con un propósito específico. El sol fue creado con un propósito específico. Si nos ponemos a pensar, la luna fue creada con un propósito específico. Los árboles, con un propósito específico. Y nosotros, esto nos lleva a pensar que no hay comienzo, no hay comienzo sin Dios. Así como el objeto que vimos, que fue creado con un propósito y se usa para diferentes cosas, seguro estamos que hemos sido diseñados con un propósito. Por lo tanto, pienso que debería ser todo lo que nos relaciona en nuestra vida, Dios debería ser lo primero. En tus sueños, en tu escuela, la universidad, tu trabajo, todo lo que te propongas, Dios debe ser el fundamento de todo. Salmos 127:1 dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no es el fundamento de todos nuestros proyectos, de todos nuestros propósitos, todo será en vano. Cada uno de nosotros, estoy seguro que tiene un proyecto específico personal, el cual quiere llegar a cumplir en su vida. Pero ¿será que le das el primer lugar a los propósitos que Dios tiene para ti? Siempre escuchamos Mateo 6:33, que dice, no lo sabemos la mayoría, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿será que realmente estamos cumpliendo eso? En la Biblia, estudiando la Biblia un poco, me di cuenta que hay muchos personajes a los cuales Dios utilizó con propósitos específicos. Hay muchos. Escogí 3 que me llamaron la atención por la manera en que Dios intervino de manera similar en la vida de estos personajes y que nos traen gran enseñanza. El primero de ellos es Daniel. Venimos, todo este trimestre hemos estado estudiando de Daniel. Hemos visto cómo Daniel fue sacado de su lugar donde vivía de una manera quizás no voluntaria. Lo llevaron hacia el gobierno de Babilonia y vimos que a Daniel no solo intentaron cambiarle sus costumbres,
sino que le cambiaron su nombre, incluso intentaron cambiarle su manera de vestir, su manera de comer, su cultura. Sin embargo, Daniel desde el principio propuso en su corazón no contaminarse, ni con la comida, ni con la bebida, ni el rey. Y siempre dio testimonio de que Dios estaba en su corazón. Ahora, hay dos personajes que voy a estudiar un poco más a fondo, y son Abraham y José. Los que conocemos a Abraham, sabemos que fue cuando se nos dice Abraham, el hombre de la fe, padre de generaciones. Pero Abraham, para llegar a ser el hombre de fe, tuvo que pasar por diferentes circunstancias. Y aquí se les pido que me acompañen a buscar en Génesis, en capítulo 12, leeremos a partir del versículo 1, y tengan también por allí a mano Génesis 37, que lo relacionaremos con José, ¿vale? Entonces, Génesis, el capítulo 12, estudiaremos el primer versículo y el 2, y dice lo siguiente. Comienza el versículo diciendo, pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y es interesante que el versículo comienza con un pero, ¿no? Y cuando estamos en una conversación o hay algún tipo de disputa y se nombra la palabra pero, este pero quiere decir que algo no está muy bien o que algo debe mejorarse, pero, y si estudiamos un poco antes, el capítulo 11 de Génesis nos viene hablando de la Torre de Babel. O sea que Abraham viene de la descendencia de un pueblo que estaba en rebelión porque quería ser mejor a Dios. Así que cuando Dios le dice a Abraham, pero quiere decirle, mira Abraham, quiero hacer contigo algo, pero necesito que tú salgas de esa generación. Necesito que tú seas diferente a todo este pueblo que ha venido siendo un pueblo idólatra, porque si estudiamos más adelante le dice, sal de tu tierra y de la casa de tu padre, porque quiero hacer de ti un hombre extraordinario, Abraham. Pero tú tienes que dar el primer paso, tienes que salir. Y a veces decimos, oye, Dios, ¿cómo vamos a salir? Voy a dejar a mi familia, voy a dejar mis cosas, pero cuando Dios quiere utilizarte, necesitas que salgas de tu zona de confort para trabajar contigo y hacer grandes cosas contigo. Y así sucedió con Abraham. Dios les dijo, necesito que salgas, Abraham. Y no conforme con eso, le dice, y vas a ir, sigue el versículo 1, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, vas a salir de tu tierra, vas a dejar a tu familia, y no conforme a eso, vas a ir a donde yo quiero que vayas. Entonces, Abraham decide confiar en Dios. Ahora, vamos a estudiar la historia de José. En el capítulo 37 de Génesis, vamos a ver que hay un poco de relación en estos dos personajes. Lo que conocemos José viene a ser de la descendencia de Abraham, porque Abraham viene a ser el bisabuelo de José. Sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a los 12 hermanos y a José. A diferencia de Abraham, que venía de una familia idólatra, José había crecido con principios fundamentados en Dios. Pues como conocemos la historia de José, José fue fiel en Dios, a Dios en todo. José era muy amado por su padre. De hecho, recordamos la típica historia de José que le contamos a los niños de la túnica de colores. Es lo que más recordamos de José. Era muy amado por su padre, pero al contrario, sus hermanos como que no le tenían mucho cariño, ¿no? Le tenían envidia al punto de que planificaron su muerte. Pero Dios tenía un propósito con José y dijo, no, José, tú no vas a morir, yo voy a intervenir. Y leemos en el capítulo 37, versículos 26, 27, sí, y 28, dice así. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano? ¿Y cómo encubriremos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Y cuando pasaron, los medianitas mercaderes sacaron de ellos a José de una cisterna donde lo habían metido y lo vendieron. Y José fue llevado a Egipto.
José tiene que salir de su hogar al igual que Abraham, no en la misma circunstancia. Aquí podemos pensar que fue un poco más doloroso, porque Abraham sale por su propia voluntad obedeciendo a Dios, pero José en ese momento quizás no entendía lo que estaba sucediendo. Le tocó salir de su hogar por fuerzas mayores. También deja su hogar, deja su familia, deja su zona de confort y se va. Ahora hablemos de tú y yo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos que salir de nuestro hogar y estar en un país extranjero? Probablemente nuestro boleto decía destino Barcelona, porque la mayoría estamos aquí, ¿no? Y sales, oye, yo sé hacia dónde voy. Abraham no sabía hacia dónde iba. José no sabía hacia dónde iba. Daniel no sabía hacia dónde iba. Pero Dios los dirigió. Y cada uno de nosotros, si Dios permitió que usted y yo estuviéramos hoy aquí, ha sido con un propósito específico. Pero ¿te has preguntado cuál es el propósito que Dios tiene para ti en específico? Porque claro está que cada uno vino con proyectos personales por cumplir. Quizás algunos, me voy a Barcelona porque yo quiero ganar dinero y comprar una casa o montar un negocio, o me voy a Barcelona o no sé, porque quiero una familia. Quizás con propósitos específicos, pero Dios ha permitido que usted esté hoy aquí porque Él quiere que usted le sirva a Él. Dios tiene un propósito específico que quiere que los pongas en sus manos. Y cuando Dios nos saca de nuestro lugar de confort, no nos saca porque sí, porque a Dios le provocó, no. Dios siempre cuando nos saca es porque quiere bendecirnos. Y si volvemos al Génesis capítulo 12, volvamos y ahora leamos el versículo 2 del capítulo 12. Y dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y bendeciré tu nombre, y bendeciré a los que te bendicen. Dios le dice, mira, Abraham, te voy a dar, el versículo 2 no existiría si no cumples el versículo 1. Primero, yo te voy a bendecir, sí, pero primero necesito que tú hagas esto por mí. Tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tu zona de confort para yo poder trabajar en ti. En el caso de José, volvamos otra vez, le dije que íbamos a estar un poco de aquí para allá. En este caso, en el capítulo 39, versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en casa de su señor el egipcio, y vio su señor que Jehová era con él en todo. Entonces, aquí vemos que Dios bendice a los que están con él y los que están conforme a su voluntad. Sabemos el final de la historia de estos dos personajes, ¿no? Conocemos lo que sucedió con Abraham, sucedemos lo que pasó con José. Pero ahora, si no supiéramos el final de la historia, ¿quién podría apostar o aseverar que estos dos hombres sencillos, humildes, podrían llegar a ser lo que fueron? Ninguno podría decir que un simple cuidador de ovejas como era José, que vivía en un lugar humilde, podría ser gobernador de Egipto. O que Abraham, que salió de una descendencia de rebelde, podría ser un hombre de fe o padre de generaciones. Y que nosotros, ¿cómo podríamos pensar que Dios puede utilizarnos? Muchos aquí podrían decir, no, es que yo no sé hacer nada, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo dones. No, cada uno de nosotros Dios nos ha dado un talento que debemos usar. Que usted tenga miedo a usarlo es otra cosa, pero Dios a cada uno nos ha dado un don que debemos usar para su servicio. Y muchas veces no pensamos como Dios. Isaías 55, capítulo 8, dice lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Lo que nosotros pensamos no es lo mismo que Dios piensa para nosotros. Dios tiene pensamientos más elevados para cada uno de nosotros. Pero Dios no nos puede obligar a hacer lo que no queremos. Dios quiere trabajar en ti, pero tú tienes que estar a disposición de que tus dones, tus talentos, lo que Dios te ha dado, lo uses para su servicio.
Hay, diría yo, puntos que pude sacar de las historias que vimos. Entonces, ¿cómo podremos nosotros llegar a cumplir ese propósito en nuestras vidas? La primera, pidámosle a Dios en oración: Señor, yo he venido aquí, estoy aquí, hasta ahora no me había preguntado si tengo un propósito específico en la vida. Pensé que mi vida solo era nacer, crecer, reproducirme y morir. No lo sé, Señor. Ahora entiendo que tienes un propósito para mí y quiero cumplir ese propósito en mi vida. Quiero servirte con lo poco que sé. Quizás tu talento no es cantar, quizás no es tocar un instrumento, pero quizás tu talento es escuchar, quizás es orar por otros, quizás es visitar a alguien que lo necesita. Algunos tenemos más habilidades que otros, pero seguro estoy que tienes un propósito específico que cumplir. Entonces, lo primero que es la oración. Pregúntale al Señor cuál es el propósito que tiene para ti. Y hagamos como dice el Salmo 143:10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Como dijo David, enséñame a hacer tu voluntad. Lo segundo que podemos hacer es escuchar a Dios. Abraham escuchó a Dios. Dios le hizo un llamado directo a Abraham y le dijo: necesito que salgas. Necesito hacer de ti un hombre extraordinario. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar a Dios? Estudiando su palabra. La palabra de Dios en Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, si cada día estudiamos la palabra de Dios, seguramente Dios nos va a responder cuál es el propósito específico que tiene para cada uno de nosotros. El siguiente, deja que el Espíritu de Santo te guíe. José seguramente fue guiado por el Espíritu Santo, no hay duda de ello, porque a pesar de las circunstancias y de la vida tan dura que le tocó llevar al principio, él siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Y la última, diría yo, recuerda que Dios siempre está a tu lado. En cada uno de los personajes que vimos, en el caso de Daniel, en el caso de Abraham, en el caso de José, Dios siempre estuvo al lado de ellos y seguro está al lado de nosotros. Por supuesto que está. Pero no crean que la vida es tan fácil. No es fácil y a veces decimos: Señor, pero ¿cómo yo voy a estar si es que yo no consigo trabajo? Si es que los trabajos que están son los sábados, si es que cómo voy a hacer, si mi hijo no quiere. Siempre habrá dificultades. Para estos personajes también lo hubo. Si recordamos la historia de Abraham, para llegar a ser el hombre de la fe, ¿cómo fue probado? Al punto que Dios le dijo: tienes que matar a tu hijo. Y Abraham lo iba a hacer. ¿Creen que a Abraham no le dolía tener que matar a su hijo? Por supuesto que sí, pasó por un momento muy doloroso, pero fue probado circunstancias tras circunstancias y Abraham lo superó. ¿Cuál fue la clave? Depender y confiar en Dios. José, ¿tuvo dificultades o no tuvo dificultades? Cuando parecía que todo iba bien, ¿qué le pasó? Fue llevado a la cárcel injustamente. ¿Simplemente por qué? Porque José quería ser fiel a Dios. Y en la cárcel pasó mucho tiempo. Y cuántas cosas no tuvo que vivir, pero su fidelidad mostró en él una persona recta, una persona que estaba con Dios. Daniel, lo estudiaremos la semana que viene. Por ser fiel en oración a Dios, ¿a dónde lo llevaron? A un foso de los leones. Él no sabía si iba a morir porque eran leones hambrientos. ¿Dificultades tuvieron? ¿Dificultades tenemos? Por supuesto que las tenemos. Pero Dios es la clave para todas estas cosas. Debemos aprender a depender de Dios. Debemos aprender a confiar en que aunque no sepamos ahora o no apliquemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, Dios siempre estará con nosotros. Dios siempre nos va a utilizar. Es importante recordar que Dios nunca nos abandonará. Que no antepongamos nuestros proyectos personales ni los planes con los que vinimos hasta aquí y olvidarnos de Dios. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de bendición. Él no te fallará. Pero como te dije al principio, tú tienes que tomar la decisión. Tú eres libre de decidir: Señor, sí quiero servirte, o no, Señor, yo no tengo tiempo. Las otras cosas están primero. Quiero primero construir mi casa. Quiero primero ahorrar dinero. Quiero primero estudiar. Quiero primero hacer esto.
Luego, si me queda tiempo, veo qué puedo hacer en la iglesia o trabajar para ti. Salgamos ahora que estamos aquí de nuestra zona de confort. Estamos en una iglesia donde aparentemente todo está hecho y dejamos que los demás hagan. Pero Dios te necesita. Dios te ha dado un talento a ti que lo puedes usar. El que sabe cocinar, pues que uses ese talento para ayudar a los que lo necesitan. Si sabes, eres médico, un talento excepcional, pues ayuda a los demás con esa misión. Utiliza el propósito específico que Dios te ha dado. Y no dejes que las cosas malas de este mundo te alejen de Dios. Ahora en este momento vamos a escuchar una canción. Quiero que le presten atención. Para esto llamo a Camila que pase en este momento. Escuchemos la canción. Sí que hay dificultades y las habrá siempre. Pero que Dios sea lo primero en nuestras vidas y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, pidiendo a gritos tu intervención. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí,
y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Todo es parte de un propósito y todo bien saldrá, porque Dios siempre ha estado allí. Si en esta mañana quieres utilizar tu propósito, el que Dios te ha dado específico, te pido que te pongas de pie y vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a utilizar ese propósito específico para servirle. Padre Señor que estás en el cielo, ahora conocemos que tú tienes un propósito específico para cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos que tú nos muestres el camino, Señor. Queremos servirte, queremos obedecerte, queremos depender de ti, Señor. Y que nada de las cosas de este mundo nos puedan alejar de cumplir ese propósito que tú tienes en nuestra vida. Queremos ser luz en este mundo, Señor. Ayúdanos a poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor a aquellas personas que lo necesitan. Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Señor, sé tú con nosotros en cada día. Sabemos que tú nunca nos abandonarás y que siempre has estado allí. Y que aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas, sabemos que tú tienes un propósito con cada situación y que tú nos harás vencedores. Queremos servirte, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.